Continuando con el tema de la transformación digital, Rosa Montesinos, quien es directora de consultoría de soluciones de Aspentec, moderará el panel sobre cómo encarar dicha transformación de manera exitosa. Bienvenida, señora Montesinos, puede subir al estrado. La invito a que, además, usted haga la invitación a su panel. Bienvenida. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación a Arpel. En la tarde de hoy, en esta continuación de la sección de digitalización, vamos a ser un poquito quizás más pragmáticos respecto a la visión que se mostró en la sesión anterior. Es cierto, y Sebastián tiene mucha razón en que esto puede llegar a unas dimensiones que inclusive ahora mismo no imaginamos. Nosotros siempre en Aspentec hablamos que hoy tenemos acciones que se pueden tomar con la digitalización, pero las nuevas oportunidades en el futuro cercano son aún desconocidas por la evolución tan rápida que está teniendo la digitalización. Y el potencial que tenemos es, diría, en este punto infinito. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Pues justamente hoy vamos a hablar un poco de cuáles son esos desafíos que tenemos para llegar al infinito, si se pudiera, pero también cuál es la necesidad del negocio de llegar a ese punto. Entonces, quizás es ese enfoque un poquito más realista, más aterrizado de lo que se ha hecho en la industria hasta ahora, qué es lo tangible, qué es lo posible y sobre todo enfocándonos en lo que nos dé valor hoy día, preparándonos para el futuro. Entonces, yo quiero dar la bienvenida también a mis panelistas. Voy a llamar Rafael Espinosa, socio fundador de McKinsey en Ecuador, especialista en programas de transformación digital y excelencia operacional. Bienvenido, Rafael. Pablo Bárcena, gerente de estrategia de ciencia, tecnología e innovación del grupo Ecopetrol. Ha estado en Ecopetrol desde el 2018, pero trae ya una vasta experiencia también en consultoría, compañías como Accenture, McKinsey y otras. Patricio Whitney, vicepresidente de Américas Land Digital and Integration de Schlumberger, SLB ahora. También muchísima experiencia en operaciones, tecnología y gestión de campos petroleros. Y el señor Jamie Cano, consultor independiente con más de 25 años de experiencia en áreas de academia, como ejecutivo y como profesional en el área de sistemas y ciberseguridad. Entonces, tenemos los resultados de la encuesta, creo que vamos a mostrar ahora. Antes de ir al almuerzo, ustedes llenaron una encuesta, o espero que haya sido así para la mayoría. Si puede, por favor, no sé quién controla, mostrar esos resultados, creo que nos pueden dar apertura, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, ¿cuál es la prioridad de su empresa en torno a la transformación digital? El 42% ha respondido optimización de producción. Pues obviamente somos un sector que quiere producir más, tenemos, y lo hemos hablado, todo un desafío de sostenibilidad, pero hay demanda de energía. Entonces, esto creo que nos interesa a todos. Y luego, gestión del cambio en las personas, muy interesante, y conectando con la pirámide de Maslow de la disertación anterior, creo que va muy en línea. Luego, convergencia del mundo de OT y de IT, ciberseguridad y mantenimiento predictivo, salud de activos, están empatados en un 10%. Pero creo que igual son todos temas muy interesantes, vamos a ir tocando esos puntos en el panel. La segunda pregunta. Gracias. Y esta es la más interesante, creo. ¿Qué tan preparada está su organización para enfrentar y surfear la ola digital? Entonces, hay casi un empate técnico acá. Hay un empate técnico entre poco preparada y preparada. Solamente un 15% se siente muy preparado. Entonces, creo que este panel va a ser muy útil para ver en qué están otros, qué se ha hecho en la industria, hasta qué punto estamos hoy preparados como ecosistema de transformación digital para apoyarles y seguramente
esto es hoy y mañana esto va a evolucionar, ¿no? Entonces, voy a comenzar acá. Gracias a todos. Yo voy a abrir el panel con una pregunta para Rafael de McKinsey. ¿Cómo ves el nivel de digitalización de las empresas de oil and gas al día de hoy en el mundo? Hoy tuvimos una muestra y ahí nos está diciendo algo esta audiencia, pero ¿cómo lo comparas tú con el resto del mundo y qué tendencias estás viendo en transformación digital? Perfecto, Rosa. Y buenas tardes con todos. Yo creo que para responder esa pregunta, si quieres, déjame situarme 5 años atrás, el tipo de conversaciones que teníamos con nuestros clientes alrededor de la transformación digital y cómo ha cambiado eso al día de hoy. Yo creo que si tú nos pones hace 5 años, la discusión principal con los ejecutivos era, ¿realmente digital tiene el potencial de generar valor en una industria como la de oil and gas? Y nuestra respuesta siempre era, mira, la verdad es que oil and gas ha sido una industria que por defecto ha sido apalancada por tecnología. O sea, usábamos sísmica hace 30, 40 años ya. Entonces, es una industria que venía con un índice de digitalización bastante alto, una industria preparada para apalancar algo como la transformación digital. ¿Cuál es la diferencia en ese momento en la conversación? Era la velocidad a la que digital podía generar un valor incremental para la empresa. Es decir, la capacidad de las tecnologías para ser disruptivas, para generar cambios de manera acelerada y para fortalecer los lazos de colaboración en la organización. Entonces, yo creo que a día de hoy, 5 años más tarde, difícilmente tenemos una conversación en la que un ejecutivo en una empresa de oil and gas no cree en digital, que era la situación hace 5 años. Todavía era un tema de, oye, ¿vale la pena o no? A día de hoy, el valor estratégico de digital para la industria de oil and gas está probado. Y nosotros, ¿qué es lo que tú ves a día de hoy? Tú ves que sabemos ya muy bien, uno, dónde está el valor. Por ejemplo, en nuestros análisis, nosotros lo que hemos visto es que alrededor del 70% del valor generado por digital en las organizaciones a día de hoy está en casos de analítica avanzada. Cuando tú lo ves desde las verticales de digitalización de procesos, analítica avanzada o automatización y robotización, una gran parte del valor está en casos de analítica avanzada. Si tú lo tratas de ver en la cadena de valor, hay una fuente importantísima de este valor que ha venido siendo generado en, por ejemplo, optimización de producción, mantenimiento predictivo y en perforación. Y ahora les cuento un poquito más de cómo hemos visto esa evolución a día de hoy. Entonces, el primer punto es, el valor estratégico de digital ya no está en cuestionamiento. Segundo punto es, tenemos mucha más claridad de dónde se empiezan a ver los casos de valor que están generando valor alrededor de múltiples jugadores en la industria. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Lo que no ha cambiado es los retos que se tiene a día de hoy para llevar una transformación digital de un piloto a escala, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito más con el resto de nuestros panelistas también hacia adelante cuáles son estos factores de éxito. Yo lo que les puedo decir es, nuestras conversaciones siempre están ligadas alrededor de, yo te diría, 4 cosas fundamentales. La primera es la discusión de cómo llevar la transformación digital de un piloto a realmente una transformación a escala. Está teniendo un reto, primero porque la discusión de valor ya no es una discusión de ¿puedo incrementar la producción? Como les decía, eso ya está bastante probado. La pregunta es, ¿puedo tener un retorno sobre la inversión de esa producción incremental? Entonces la discusión se ha vuelto una discusión de ROIC. Y para tener una discusión de ROIC necesitas tener una escala muy distinta a lo que tienes. Es igual que cualquier startup. Si uno ve Uber o cualquiera de estas, lo primero que les importa es generar retorno o ingreso y luego les importa, oye, generar retorno sobre la inversión. Entonces, ese es un factor. El segundo factor es muchas de las soluciones que se han implementado en puntos específicos del proceso. ¿Cómo puedo yo incrementar la producción de pozos que tienen alto corte de agua? Por dar un ejemplo, ¿no? La discusión a día de hoy empieza a evolucionar más hacia workflows, que significa la integración de procesos y la integración de tomas de decisiones alrededor de una función objetivo del negocio, que es muy distinta, ¿no?
El tercer elemento que sigue siendo, hacia el que se está evolucionando también es cómo podemos fortalecer el talento de las organizaciones. Y aquí también vamos a comentar un poco más hacia adelante. La realidad es que la industria ha perdido la atractividad sobre el talento joven y lo que se está empezando a ver mucho más, de manera mucho más prominente en la industria es la colaboración entre partes. Entonces, ya nadie va a poder sacar su transformación digital solo. Esto es algo que vamos a tener que resolverlo como con ecosistemas digitales. Y el último punto tiene que ver con que digital habilita una manera diferente de trabajo. Y esto lo que les quiero decir es, vamos a empezar a migrar de proyectos digitales a lo que es un modelo operativo digital, que no necesariamente significa la tecnología, no necesariamente significa los procesos y no necesariamente significa únicamente los equipos. Significa equipos ágiles, multidisciplinarios, trabajando alrededor de workflows que resuelven un problema central de negocio. Entonces, para resumir, creo que la transformación, lo que nosotros vemos a día de hoy es una evolución de la industria a empezar a pensar en hemos visto valor, cómo lo llevamos a escala y ese siendo el reto fundamental que se tiene a día de hoy. Pensando en esa generación de valor, Rafael, durante la mañana de hoy hemos estado hablando de distintos objetivos ahora de la industria, ya no solamente rentabilidad, sino asociados a sostenibilidad. ¿Cómo ven, y creo que abro esta pregunta acá, cómo ven cuál es el rol de la transformación digital, ya no solamente en la generación de rentabilidad, sino también hacia la transición energética, la descarbonización, que ahora son objetivos del negocio muy vigentes y necesarios en la agenda de las compañías? ¿Sí? Sí. Listo. No, bueno, como lo mencionaba Rafa, pues al final ya el tema de digitalización ya está de 5 años atrás, ¿no? Lo que necesitamos ahora ya es un modelo mucho más integrado de tecnología, de innovación, ¿no? De hecho, pues en el Grupo Ecopetrol pasamos realmente de un modelo completamente separado, pensando en digital nada más en un área, tecnología en otra, con el Instituto Colombiano del Petróleo, y en realidad hoy pues somos ya una sola área que está pensando todo esto en integralidad. Nos dimos cuenta con los grandes retos, pues el gran reto de nuestra era es el cambio climático, y cuando uno quiere entender el tema del cambio climático no es que sea un proyecto digital o es un proyecto de tecnología, no, en realidad ya es completamente varios ecosistemas, varias industrias trabajando con un bien común, tiene elementos digitales, tiene elementos de desarrollo tecnológico, tiene elementos de un modelo de innovación diferente, de un trabajo ágil, o sea, en realidad ya es distinto, entonces tenemos que ver esto como con una integralidad, ¿no? Y pues es completamente fundamental para alcanzar el reto de cambio climático y bueno, pues la transición energética en el camino, ¿no? Para nosotros pues se vuelve también tan fundamental que pues lo hemos visto varias veces en estos días con mis colegas, como dentro de la estrategia del Grupo Ecopetrol balanceamos de la misma forma en la turbina lo que es el negocio, lo que son los retornos, lo que es la sostenibilidad y lo que es conocimiento de vanguardia, que incluye a las personas y a la tecnología. Entonces, todo lo que vamos haciendo ya de aquí en adelante no puede funcionar sin el otro. Todo necesita ya traer tecnología, traer innovación, necesita la gente, necesitamos pensar en ESG, sostenibilidad, para nosotros tecnología es un habilitador, pero pues necesita seguir teniendo el negocio y necesita tener el retorno. Entonces esa integralidad se vuelve fundamental y no alcanzaremos el reto de descarbonización y de transición energética sin pensarlo así. Excelente. ¿Quieres comentar ¿Puedo algo, comentar Patricio? algo también? Sí, gracias. Yo creo que es crítico. No podemos controlar lo que no podemos medir inicialmente. Entonces, el tema de la digitalización nos va a ayudar a caminar ese camino en el cual nos va a enfocar en cómo hacemos la planificación de nuestras actividades, siempre mirando cómo optimizar o maximizar el negocio, pero también poniendo la componente del carbono. Después tenemos que de alguna forma medir cómo lo ejecutamos y afinar cuáles son las acciones que vamos a tomar después para entrar en un ciclo de mejora continua. Eso de alguna forma nos va a ayudar a hacer los reportes que se tienen que hacer,
generar transparencia, credibilidad. Y acá me gustaría hacer un pare y hablar un poquito de SLB, si puede ser, de por qué hemos cambiado la marca. ¿Sí? Nuestro propósito como compañía es que juntos creemos tecnología sorprendente para ayudar a desbloquear el acceso a la energía para el beneficio de todos. Y de ahí quiero rescatar dos palabras, energía y todos. Ya no vamos a estar solamente trabajando para el oil and gas, sino para toda la energía, ya sea la captura de carbono, hidrógeno, litio, estamos trabajando ya en eso. Y lo otro, en el todo se entra el medio ambiente. Y ahí es donde, si ustedes ven la cinta que tienen acá puesta, dice SLB y hay como un gráfico. Ese gráfico representa la curva de carbono o del presupuesto que tenemos para llegar a ser net cero en el 2050. El punto de inflexión es el 2050 y después tenemos la parte positiva. Sí, entonces, volviendo de nuevo a la pregunta, yo creo que sí la transformación digital tiene una participación crítica en la decarbonización y tiene que ayudarnos a decarbonizar la industria, decarbonizar nuestra industria. Y estoy muy de acuerdo también desde el lado de proveedores de tecnología en que nosotros vamos a ayudar a dar esa transparencia al negocio y a dar los instrumentos para poder cuantificar cuál es el impacto que están teniendo nuestras acciones en esta transición energética. Definitivamente sí creo que hay mucho por hacer también en medición y después en optimización de las emisiones y la reducción de energía de la mano de la optimización de los activos, obviamente. Pero definitivamente hay muchas ventajas, ¿no? Y creo que acá en este panel somos todos muy pro transformación digital en general, pero también hemos transitado un camino y eso nos ha llevado a detectar cuáles han sido esos elementos o factores claves para el éxito de un programa de digitalización. Lo mencionaba en el panel anterior, pues obviamente nos hemos equivocado. Esta industria ha comenzado iterando en este camino desde hace 40 años, desde que, y lo comentaba antes de la accesión, desde que teníamos tarjetas perforadas, la primera industria que usó estas tecnologías fue la industria de oil and gas, definitivamente. Pero en ese camino de digitalización, y más en los últimos 5 o 10 años de transformación digital acelerada, ¿cuáles creen ustedes que han sido los factores claves para el éxito de un programa de este tipo? Quiero preguntarte, Rafael, a ti en primer lugar, ¿qué has visto? Nosotros en los últimos años hemos hecho, me parece, si no me equivoco el número, pero más de 3.000 transformaciones digitales a través de diferentes industrias. Y hay 6 elementos clave que salían como factores claves de éxito, ¿no? El primero es, la transformación digital tiene que ser liderada desde arriba. Es muy difícil que una organización cambie sus formas de trabajar si es que no viene con un mandato estratégico, y ese mandato estratégico suele venir desde el director ejecutivo o el CEO. Ese es el punto número 1. Punto número 2 es, la transformación digital no puede ocurrir si el negocio y la parte tecnológica no trabajan en conjunto. Es decir, tú tienes que desde la parte técnica resolver un problema conjuntamente con la parte del negocio. Es decir, si no, no se genera valor. Ese es el segundo. El tercero es, una transformación digital no ocurre con un champion promedio, digamos así. Una transformación digital requiere la asignación de los mejores recursos de la compañía para ser exitosa. El cuarto elemento tiene que ver con esta mentalidad de fallar rápido. Digital es un tema vivo. Lo que pasa muchas veces es cuando ya validamos el caso de negocio, la tecnología ya cambió. Entonces aquí se trata de fallar rápido, aprender rápido y ser muy ágil, ¿no? La resiliencia que conversaban. El otro tema es el que decía, los jugadores que apalancan el ecosistema digital más allá de su frontera propia. Es decir,
O sea, es difícil conseguir talento digital a día de hoy para una empresa de oil and gas con la competencia que tienes por talento digital, ¿no? Y el sexto punto tiene que ver con no perderse en la discusión de las plataformas. O sea, no sé, después hacemos otras encuestas, pero ¿cuántos se han perdido en la discusión del famoso data lake, ¿no? O cosas así, ¿no? Y la pregunta no es la infraestructura, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Lo primero que viene es el valor. Entonces, esas son las 6 cosas que nosotros hemos visto. Buenísimo. Yo quiero aquí llamar a nuestro experto de ciberseguridad, Jamie. ¿Qué opinas? Yo creo que nos faltó un punto. Pues bueno, muchísimas gracias también, Arper, por la invitación. En este tema de la transformación digital, y creo que todos los vivimos, ¿no? Cuando nos fuimos y nos guardaron por tema de la pandemia, la única manera de interacción fue a través del equipo. En las casas todos nos volvimos expertos en manejar equipos, en manejar cosas. Es más, a través de muchas acciones, reuniones, fluyó mucha información privada y pública. De hecho, muchas personas quedaron grabadas en los videos, ¿sí? En algunas cosas que no debían hacer, ¿sí? Que salieron en las cámaras. Ustedes creo que por ahí tuvieron alguna de esas experiencias. Pero en este contexto particularmente, una de las cosas que hay que tener claras es, como lo mencionó al principio Rafael, es conocer muy bien cómo se crea y cómo se captura el valor del negocio. Eso es lo primero. Y teniendo claro eso, hay que tener lo que se llama la definición del apetito de riesgo de la compañía. Y ese es el elemento fundamental y clave para poder movilizar este tema. ¿Cuál es el apetito de riesgo que tiene la compañía y esa declaración de inciertos que genera siempre el tema del contexto digital? Y basado en eso, poder desarrollar un ejercicio conjunto entre el negocio, la junta directiva y los especialistas en algo que se puede llamar un consejo de riesgos cibernéticos, donde efectivamente todos puedan poner sobre la mesa sus inquietudes y desde ahí poder construir la distinción que requiere efectivamente la compañía de aquí en adelante. Entonces, hay un poco que situar el tema y efectivamente retar precisamente y aprovecharse de esos inciertos para poder movilizar precisamente las iniciativas. Buenísimo. Creo que vamos a hablar un poquito más adelante, después de cómo mitigar ese riesgo, porque sí, hay un riesgo, ¿cómo lo podemos trabajar? A ver, cuéntenos un poquito, Patricio, ¿cuáles consideras esos factores claves? Es decir, Rafael y Jamie hablaron ya mucho. Voy a complementar y voy a resaltar lo que dijo del sponsorship, el top-down approach. Eso lo hemos visto en compañías en las cuales por ahí se busca un grupo chiquito, la compañía que quiera mover esto, y eso no funciona. Es muy a corto plazo, se va a morir y no va a ser, no va a vivir en el tiempo de la compañía. Es decir, la transformación digital empieza con un viaje. No sé cuántos aquí han implementado SAP en sus compañías. Nosotros empezamos a implementarlo en mediados de la década pasada y todavía sigo habiendo correo de gente que dice estamos empezando con la implementación de SAP en esta unidad de negocio. Pero después lo que pasa es que se transforma en un estilo de vida, ¿sí? Eso no se termina y va a seguir andando y va a seguir andando. Entonces, la clave del roadmap es centrarse en cómo digital puede complementar la estrategia que tienen, esos objetivos críticos, cómo la puede aumentar, cómo puede ayudarla a agilizar, cómo puede ayudar a escalar y llegar a esos objetivos lo más rápido posible. De nuevo, tiene que haber un equipo dedicado y tiene que ser multidisciplinario, como dijo Rafael, porque esos van a ser los evangelizadores dentro de la compañía que van a estar, ¿no?, cambiándole y lavándole de alguna forma el cerebro a la gente para que empiecen a ver el valor que esto trae. Hay que hacerla en fases, no nos podemos ir a comer la torta de un solo bocado, tenemos que definir bien cuáles son esas fases, poner horizontes, y un tema clave es que no creo que una compañía lo pueda hacer solo. Hoy se necesita tener alianzas, cooperación, partnerships. Nosotros estamos trabajando hoy en día con Chevron a nivel mundial en ayudarlos a hacer su transformación digital, llevando toda la parte de geología G&G a la nube y mismo la parte de perforación. Nos pusimos el objetivo de hacerlo en 12 meses y hoy ya estamos cumpliendo con ese objetivo. Son 1.200 empleados que están usando las tecnologías en la nube hoy. Esa fue la primera fase. La siguiente fase es cómo, una vez que tienen ya la información en la nube, cómo le pueden sacar el valor ya a esa información a través de la velocidad de cómputo de la nube, cómo empezamos a conectar la información, la data. Y tercero es, de nuevo, meter en el plan el trabajo con herramientas cognitivas, AI y Machine Learning.
rescataría también ahí, creo que la alineación de esa visión en esas fases es muy importante y también la evolución de esa visión en el tiempo con esos champions que van a encargarse de dinamizar, porque seguramente ustedes también, y lo vivo también yo desde el lado de tecnología, están renovando esa oferta digital o de software para la industria. Entonces, lo que planteamos como una visión seguramente se va materializando en el tiempo y hay ligeros cambios fase a fase. Entonces, muy importante, me encanta eso, comerse la torta por pedacitos e ir animando a las personas, a esos champions, a que vayan avanzando y motivando al resto. Pablo, tu experiencia como cliente, cuéntanos un poco los elementos que consideras, pero también algunos casos concretos que ustedes tengan. Sí, yo de lo que han mencionado concuerdo con todos y voy a hablar de 4 puntos específicamente para contar un poquito cuál ha sido nuestra experiencia, ¿no? El primero, fundamental, ¿no? Que esto es un top-down approach, necesitas tener involucrado, necesitas ser el primer champion, el director general, el CEO de la compañía, pero necesitas empezar a contagiar ese entusiasmo y contagiar ese liderazgo. Entonces, pues el primer contagio es con su primera línea. Entonces, ¿cómo lo logramos en Ecopetrol? Literalmente fue toda la primera línea ir a Silicon Valley. Y se podía ver cómo todos los vicepresidentes iban pasando primero de la negación, ay, esto no es cierto, esto no está pasando, al miedo, ¿no? Híjole, yo no entiendo nada de lo que estamos viendo acá, es muchos temas nuevos, al entusiasmo, a decir, si puedo traerme esto a mi operación, me puedo traer esto a mis procesos. Entonces empieza uno a contagiar ese entusiasmo por la posibilidad, a empezar a soñar grande, ¿no? Entonces, pues conectando eso con el segundo punto, uno de los puntos que mencionaban, el equipo dedicado. Y un equipo dedicado principalmente en digital. Entonces no basta con contratar a los consultores y que los consultores te acompañen. Tú ya necesitas tener un equipo dedicado y experto en estos temas digitales. Entonces, aquí es donde también pongo un poco el reto alrededor de la forma tradicional de entender los distintos roles en la compañía, pues tendemos sobre todo en nuestra industria a los más importantes son pues obviamente los geólogos, geofísicos, ingenieros químicos en refinación, etcétera. Y el resto de funciones administrativas muchas veces son menos importantes. Y en realidad el mundo está cambiando tan rápido en que la fuente de valor de las compañías, la fuente de valor de nuestra industria empieza a ser mucho más gris entre todas las funciones. Entonces también romper ese silo y romper ese reto y darnos cuenta que pues, los expertos digitales no tienen canas, ¿no? Entonces empezar a entender y aceptar que hay que cambiar muchos de los modelos para atraer a esa gente joven, traer a esa gente que con hasta forma de vestir muy distinta. Eso es lo que realmente empieza a cambiar la percepción y empieza a traer realmente el valor. El tercer punto que se hablaba, el desarrollo conjunto con el negocio. De hecho, en el momento que empieza uno a contagiar a los líderes, ellos mismos empiezan a involucrar a su mejor gente, porque le ven el verdadero valor. Y ahí es donde conecto el cuarto punto. La primera ola es fundamental. Y les voy a hablar de lo que nosotros experimentamos en esa primera ola, y un poco lo que aprendimos, lo importante de esa primera ola. Esa ola hay que partirla como en 3 tipos de proyectos. Tenemos primero los proyectos que nos contagian a más gente, muy rápidamente. Proyectos que generan, por ejemplo, mejoras en la forma de trabajar para los empleados. Uno de los grandes retos para que la digitalización entrara en nuestra industria, y no fuimos los únicos en la industria química, en la industria minera, en la industria, etcétera, era que nosotros no vemos al cliente. Y me pasó mucho del lado de consultor y también del otro lado, cuando venían los consultores y te querían siempre vender el ejemplo del banco. Y siempre el ejemplo era el iPad, que como el cliente puede entrar al banco desde el iPad y yo no tengo cliente, mi cliente es distinto, no es eso. O sea, se concentraba muchísimo en la customer experience, ¿no? La transformación digital. Y entonces, pues a nosotros no nos sonaba, a la industria petrolera no nos sonaba. Y entonces hay ese primer parte del portafolio
yo les digo, ¿quiénes son realmente ese cliente? Para nosotros son nuestros empleados. Ellos son los que necesitamos que se convenzan y empiecen a cambiar la forma de trabajar. Y yo les voy a poner un ejemplo dentro de ese portafolio de mejorar la experiencia del cliente que hicimos en Ecopetrol. Uno de los primeros proyectos emblemas fue el programa de viajero, una aplicación para gestionar todo el tema de viajes. Pues, o sea, yo llegué hace 5 años a Ecopetrol y todavía teníamos que llenar 500 papeles de autorización con 25 firmas, teníamos que ir por el dinero en efectivo al banco de los viáticos, etcétera, etcétera. Era una cantidad de temas, la cantidad de tiempo perdido en eso, la cantidad de burocracia alrededor de eso, versus, cada quien tenía una agencia de viajes distinta, cada quien. Simplemente crear una aplicación donde todo eso lo simplificó, se automatizó la consignación del viático en nuestra cuenta de banco, se conectó directamente el sistema al sistema de agencia de viajes para la reserva de los vuelos. Simplemente eso cambió la experiencia de todos aquellos empleados que tenían que viajar o que estaban involucrados en el proceso de aprobación. Y en ese momento empieza uno a conectar con tu cliente, que es realmente empieza uno a contagiar a todos los empleados de esto. El segundo grupo de proyectos son todas esas manzanas bajas. Y ahorita viendo la encuesta, que casi el 50% de los que votaron por optimización, es que ahí es donde están las manzanas bajas en un principio en la transformación digital. Somos una industria altamente tecnológica que pues nos vamos haciendo viejos y luego no confiamos tanto en la digitalización, automatización, etcétera. Y ahí es donde hay muchas manzanas bajas. Y esos proyectos capturan mucho valor. Por ejemplo, uno de los que nosotros hicimos fue migrar todo a la nube. La cantidad de ahorros que había en espacios físicos, en servidores obsoletos, en computadoras gigantescas para procesamiento de sísmica, de todo el trabajo, por ejemplo, exploratorio, etcétera. Pero obviamente hubo mucha resistencia de la gente, porque pues, se sentían que perdían el control de sus datos si no estaban en su máquina físicamente en su escritorio, por ejemplo. Entonces, hubo que trabajar en eso, pero los ahorros eran grandes, porque al final te evitas todo el tema de la obsolescencia del hardware, que es muy rápida. Entonces, el valor fue muy grande y eso es lo que empieza rápidamente a despegar la captura de valor. Y el último grupo del portafolio es el verdaderamente transformacional, el que va al fondo del negocio, el que cambia la forma en la que trabajamos, pero hay que ser muy selectivo, hay que escoger proyectos sí emblemáticos, enfocarse en 2, 3, 4 proyectos, dependiendo de la escala y el tamaño de la compañía, y que tengan pilotos fáciles de ejecutar, porque como dice Rafa, el gran reto está en la escalabilidad. Pero si el piloto funciona rápidamente, es más probable que tenga uno el tiempo suficiente para empezarlo a escalar. Y ahí les hablo de 2 en particular, uno del upstream, uno del downstream. El del downstream es margen bruto, le llamamos, que es la meta es ganar a través de la digitalización de la operación de las refinerías 20 centavos por barril. Y empieza sobre la automatización, la conectividad, el manejo de data y de información para tomar decisiones de forma distinta, en tiempo real. Alejarnos de estos programas diarios de operación o el programa mensual de operación, dependiendo cómo sean las políticas y los procesos, y tomar decisiones en tiempo real. Y empezar a saber utilizar esa data y tener todas las herramientas digitales para poder tomar decisiones más rápidas. El otro gran proyecto en el upstream es el campo integrado. Lo mismo, la cantidad de información que puede uno generar a través de la información que te genera el pozo, la información que te genera la nueva perforación, la información que te están dando todos los sistemas que tiene uno, lograrla interconectar empieza a multiplicar la cantidad de valor que puede uno generar. Entonces, para nosotros esa primera ola fue fundamental para pensar en que podemos alcanzar $1 billón de captura de valor a 5 años y ya vamos en 400. Muy bien. No, definitivamente hay mucho por hacer en optimización de producción. Soy fiel creyente, quienes me conocen también saben esto. A mí me parece
impresionante también todo el tema de manejo del talento humano y el manejo de datos. Y creo que son los dos puntos centrales. Todos creo que han hablado mucho de el top-down en la iniciativa, cómo la gerencia va a ser un sponsor de este tipo de proyectos, apalancando a líderes a todos los niveles para enganchar a las personas en la estrategia, atando a una necesidad del negocio que realmente capture valor. Pero también hablaste, Pablo, de algo muy importante, proyectos más simples que cambien la mentalidad de, al final, las personas que van a ejecutar otros proyectos de mayor envergadura, pero que les hagan la mentalidad digital más cotidiana, como para bajar un poco la resistencia a los proyectos que después sí me van a dar el verdadero impacto. En ese involucramiento de las personas, lo conversábamos también un poco durante la preparación del panel, hay temas que quizás preocupan un poco, y yo también lo he visto en otras sesiones a los ejecutivos, cómo hacer accesible todos los datos a todas las personas, cómo abrir puentes de colaboración para trabajos interdisciplinarios y que todo el mundo se enganche y todo el mundo vea la data y haya transparencia y todo eso quede de pronto ahí expuesto. ¿Cómo hacemos para manejar esa seguridad o la ciberseguridad? Y creo que es algo que realmente muchas veces como compañías he visto a mis operadores, ¿cómo hacemos para manejar qué proyectos van a dar acceso a qué y a quién? ¿Y cómo manejamos esa vulnerabilidad de la ciberseguridad aquí, Jamie? Pues muy bien. Precisamente escuchando ahorita, precisamente a Pablo en la reflexión del tema de la nube, hay varias cosas a tener en cuenta ahí. Siempre la decisión de la nube es lo que se llama una decisión con riesgo informado. Es decir, lo importante aquí es que usted tenga claridad acerca de cuáles son los riesgos que usted va a tomar, ¿sí? Y basado en ese análisis de riesgos, usted tome su decisión. Entonces, por ejemplo, cuando usted monta su tema en la nube, claramente va a ganar mayor eficiencia, mayores costos, pero hay que tener claridad de que usted efectivamente va a perder control de sus datos, quiéralo o no, porque va a estar en manos de un tercero, ¿sí? Entonces, eso es importante que usted lo tenga claro cuando usted toma sus decisiones, cuando se va a ir, por ejemplo, a la nube. Lo otro importante tener en cuenta es, como ya lo dije en la primera parte, es cuál es el apetito de riesgo que usted tiene, cuáles son los riesgos que usted va a tomar, cuáles son los riesgos que usted definitivamente no va a tomar y cuáles son las capacidades que usted va a incorporar como mínimo para efectos de enfrentar esos riesgos que usted va a tomar. Entonces, son esos elementos que de alguna manera hay que tener en cuenta cada vez que usted se monta en un proyecto digital, ¿sí? Cada vez que hay un proyecto digital, vas a tomar riesgos. Si hay algo que es inherente al contexto digital, es que es incierto. Pueden pasar cualquier cantidad de cosas. Lo importante es que usted tenga claro, por lo menos, cuáles son esos riesgos que usted va a enfrentar, cómo los va a enfrentar, con qué capacidades y qué talento va a tener precisamente para poder enfrentar ese reto de lo digital. Entonces, particularmente, uno podría decir que 4 capacidades son claves para ustedes tener en cuenta cuando ustedes se montan en un proyecto digital. Esas 4 capacidades son básicamente la capacidad de defensa. Ojo, no estoy hablando de protección, porque cuando hablamos de protección estamos hablando de que somos invulnerables y eso no es cierto, ¿sí? En algún momento, como dicen, tarde o temprano el atacante tendrá éxito. Entonces, la capacidad de defensa, es decir, demorar, disuadir, confundir. Segundo, la capacidad de radar, establecer las tendencias y las señales débiles alrededor de esa iniciativa. 3, el tema de crisis, cómo vas a comunicar y a coordinarte cuando las cosas no salen como las tenías planeadas. Y finalmente, el tema de monitorización, cuál es el nivel de alertas y el nivel de alarmas que tú tienes efectivamente para poder enfrentar esa situación. De esa manera, cuando tomas los riesgos informados e incorporas las capacidades que se requieren, pues puedes movilizar efectivamente el proceso de transformación. Y realmente todo lo que dices tiene mucho sentido. A veces suena un poquito técnico cuando, digamos, del lado de la operación queremos transmitir ese mensaje porque pareciera que la vulnerabilidad al final está inclusive del lado de las personas. Patricio, a mí me gustaría que tú compartieras un poco cómo es esa visión, la analogía que me estabas comentando hace un rato con seguridad industrial, porque yo creo que
cuando hablamos de este tipo de industria, ahí y donde esa vulnerabilidad viene en la operación, viene ya implícita porque estamos abriendo puentes, pues hay que transmitirlo y generar una cultura que sea digerible, que sea bien asimilable por toda la compañía. Entonces, Sí. cuéntanos un poquito. Sí, Rosa, mira, yo del área de operaciones. Esta posición digital la he tomado hace un año y medio. Y hace poco hicimos un foro digital, hace 2 meses, donde un CEO de Latinoamérica dijo dos quotes que me quedaron grabados en la cabeza. Uno es que existen 2 tipos de compañías. Uno que es las que saben que se están siendo hackeadas y la otra las que no saben que están siendo hackeadas. Es decir, que si no han visto que han sido hackeados, seguramente están dando vueltas, porque no es que van a entrar en la compañía y por ahí van a ser hackeadas en ese momento, sino que hay veces que están años dentro de la compañía y después toman las acciones en el momento adecuado. Y la otra es que los hackers no hackean, se loguean. Es decir, no va a estar el hacker intentando de tumbar la muralla china. No, va a entrar por la parte más fácil. Va a entrar por el phishing, va a entrar por un pendrive, va a entrar por un empleado, ¿sí? Entonces, lo que hablamos hoy es, no hay que... En nuestra industria estamos acostumbrados, por lo menos en la parte de operaciones, en que vamos a tener eventos. Vamos a tener eventos de SSA o HC. Pero ¿qué es lo que hacemos? Es decir, ponemos medidas en sitio que nos van a ayudar a prevenir y en sí mitigar el riesgo para minimizar el impacto. Entonces, el mensaje es, no hay que estar asustado de esto, sino hay que ser consciente, crear entrenamiento, concientizar a la gente del impacto que puede tener y llevar adelante las operaciones, ¿no? No lo quiero simplificar, ¿no? Porque puede ser muy difícil, pero sí hay que ser consciente de lo que esté diciendo Jamie, pero eso no tiene por qué parar nuestras operaciones o no avanzar en el tema digital. Y de pronto ese es el primer nivel y con todo un programa podemos robustecerlo, ¿no? Porque definitivamente no se trata de trivializarlo, pero sí hacerlo más cotidiano para que todo el mundo esté consciente del riesgo y colabore y pues ayude a evitar ese riesgo. Jamie, por favor. De hecho, escuchando a Patricio, se me vino a la cabeza precisamente un reciente ejercicio que estábamos haciendo con algunos de mis estudiantes. Decíamos, la pregunta de siempre, ¿por qué las personas hacen clic? ¿Por qué hacemos clic? Ponemos un sitio en internet donde colocamos un letrero gigante, entre aquí y no haga clic. Dígame cuántos de ustedes van a hacer clic, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es entender qué significa un poco lo que decía ahorita precisamente Patricio, es el impacto de mi acción, qué es lo que va a generar, no es el clic per se, ¿sí? Porque con un clic usted termina con un secuestro de datos, con un clic termina con vaciándose ustedes la cuenta con su dinero. Con un clic usted termina efectivamente que alguien le tome control de su máquina. Con un clic termina con muchas cosas. La pregunta es el impacto de nuestras acciones con ese clic, ¿en qué se traduce? Y eso es lo realmente importante para efectos de movilizar ese tipo de acciones en el tema de transformación digital. Ayer uno de los... adelante. Un Sí, cliente comentaba, pero adelante, Pablo. No, por favor. y complementando lo que estaban diciendo, cómo la vulnerabilidad realmente termina estando en la gente. Retomando también la analogía del tema de HCE, ¿cuánto tiempo tardó realmente el HCE en permear? Sobre todo pues porque había pues la gente de experiencia o la gente de más tiempo en la industria, pues decía, no lo hemos hecho siempre así, sin casco, sin guantes, no es necesario. O sea, tiene que convertirse en una cultura realmente de HCE y lo mismo, tenemos que llegar al mismo nivel porque también el punto es, la gran mayoría hoy en día ya de la gente que tenemos en la industria, que trabaja en nuestras compañías, no nacieron con la era digital, la aprendieron ya grande, entonces no les es natural la pregunta de por qué me hacen clic, si el celular o no me está escuchando todo el tiempo. Y pues yo les digo, al final, ¿dónde va a estar la vulnerabilidad? En el login, alguien que no se dio cuenta por hacer clic y ya trae un programita instalado en la computadora, o literalmente sigue habiendo en alguna instalación alguien que usa la computadora vieja para cualquier tipo de administración de datos y esa computadora vieja hace 5 años que se le dejó de actualizar, por ejemplo, el controlador del USB. Y ahí está la vulnerabilidad. Y en ese sentido, ¿algún tip o dato clave? Porque pues la idea de este panel también es dar un poquito de herramientas de cómo se puede sortear esa vulnerabilidad sin
sin perder mucho, porque pareciera que eventualmente puede tener éxito el atacante, como lo llama Jamie, pero algún tip básico en cuanto a culturización o alguna herramienta para comenzar a blindarnos. Pues bueno, en ese tema, para empezar, yo creo que el primer punto es la gente. Eso no hay otro punto inicial, las personas. ¿Sí? Ustedes han escuchado y han visto en infinidad de documentos, dicen que el eslabón humano es el eslabón más débil de la cadena. Yo no estoy de acuerdo con eso. El eslabón humano no es el eslabón más débil de la cadena, es el eslabón más fatigado de la cadena, porque es al que le cae todo el mundo. Haga, no haga, no haga, no haga, no haga. ¿Y qué le pasa a un material cuando están frente, caliente, frío, caliente, frío, caliente? Se rompe. Entonces lo que hay es que conectar con la dinámica de la persona en el ejercicio de su proceso para poder entender de qué se trata el proceso. Y ahí, precisamente desde ahí, poder construir la distinción de, comillas, seguridad, no tanto preventiva, porque la acción preventiva de alguna manera se nos queda corta, es más de poder anticipar precisamente ese riesgo y en ese ejercicio poder movilizar a la gente en ese escenario que tenemos hoy. Definitivamente, qué interesante reflexión, porque yo creo que estamos humanizando cada vez más la industria. O sea, pareciera que esa pirámide de Maslow que mostraba Sebastián en la charla anterior tiene mucho sentido. O sea, cómo conectamos con las personas, cómo culturizamos a las personas, cómo los motivamos para que sean parte de esto, ¿no? Y el otro punto que hablábamos mucho al inicio de los factores claves, yo quisiera aquí preguntar, hablaron muchísimo de talento humano. Gerencia, líderes, medios, cómo enganchar a todos. Rafael, ¿qué ves tú en términos de procesos o nuevas habilidades alrededor? Porque es obvio que esto abre una puerta y hay que empezar a educar en ciberseguridad, pero seguramente no es lo único, ¿no? ¿Qué ves alrededor de talento humano como puntos claves de éxito? Yo creo que nosotros en McKinsey tenemos un marco que le llamamos el modelo de influencia. Y el modelo de influencia tiene 4 componentes grandes y tenemos todo un estudio alrededor de cuál es el nivel de influencia que cada uno de esos componentes tiene. Pero para resumirles, hay una parte que es el anglicismo, el role modeling, ¿no? Entonces, para tú cambiar un comportamiento necesitas ver que tus líderes y que la gente que está alrededor tuyo lo hace. Liderazgo con el ejemplo. ¿Eh? Liderazgo con el ejemplo. Liderar con el ejemplo, perdón. Esa es la traducción. La segunda tiene que ver con el tema de construir capacidades, ¿no? Es difícil que una persona cambie su comportamiento si es que no tiene las capacidades para hacerlo. Entonces se trata de entrenamiento, se trata de reskilling, por ejemplo. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero en general de darles las capacidades para que puedan cambiar ese comportamiento. El tercero tiene que ver con los mecanismos de refuerzo. Y hay una parte de... Yo tengo este ejemplo muy claro que decía, un CEO me decía, oye, cuando queríamos nosotros hacer que la gente deje de usar papel, fue imposible, hasta el día en que quitamos el botón de print de todo y se acabó, ¿sabes? Entonces hay un tema también aquí de cuáles son esos mecanismos de refuerzo, incentivos y penalidades que pones. Y el cuarto, tienes que hacerlo también algo que sea significativo para ellos. O sea, tienes que lograr, ¿por qué? Un poco lo que decía Jamie también, o sea, ¿por qué es importante para mí esto, ¿no? Y ahí eso tiene que ver con por qué la historia de cambio que creas detrás. Entonces, para mí, la reflexión alrededor de esos 4 elementos, cuando ustedes están empujando una transformación digital y las implicaciones que esto tiene para el talento humano en su organización, creo que pueden ayudar mucho a incrementar las probabilidades de éxito. Pero, ¿cómo lo hacemos? O sea, me encanta haberlo identificado, pero yo voy con mis clientes todos los días y siempre viene con veo muchísimo valor. Eso me resolvería la vida, pero yo no tengo gente, no tienen las habilidades, no sé cómo sacar el tiempo para que lo hagan. O sea, ¿qué tips podemos dar o qué herramienta acá? De nuevo, algún ejemplo de pronto, Pablo, Patricio, de cosas que se hayan hecho ya, o el mismo Rafael, para motivar un poco
que esto sí es posible, porque ustedes han contado historias de éxito. ¿Cómo lograron hacer ese reskilling o reentrenar a la gente y prepararlos para adoptar la digitalización? Pablo, Yo aquí igual retomaría el reto que se mencionaba antes de los equipos dedicados. Si nosotros sacamos de línea a gente para grandes proyectos importantes, para grandes proyectos de desarrollo, para algún proyecto de inversión en alguna refinería, etcétera, tenemos que estar dispuestos también a sacar a la gente de línea para este tipo de cosas. Y entonces empieza uno a tener ese primer equipo entrenado. Y no nada más es un entrenamiento digital, tiene que ser ya mucho más allá. También tradicionalmente trabajamos en silos. Tradicionalmente tenemos un estilo de liderazgo tipo militar, ¿no? Tenemos que lograr también ese reentrenamiento de la gente alrededor de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Equipos ágiles, multidisciplinarios, con estructuras más planas, ¿no? Empoderarlos para que tomen decisiones. Y si se fijan, este tipo de cosas también nos ayuda no solamente a empezar a cambiar al equipo que ya tengo en la empresa, sino también hacerla más atractiva para las nuevas generaciones que ya no quieren venir a trabajar con nosotros, que ya no les interesa. Entonces creamos modelos de trabajo distintos, creamos equipos multidisciplinarios atractivos con cambios de roles muy constantemente, y pues la parte digital también es un atractivo adicional para atraer a gente nueva, mezclado incluso con sostenibilidad, con cosas que cambian realmente, pues que las nuevas generaciones son las que están buscando, ¿no? Excelente, porque definitivamente hay un reto también en atracción de talento. O sea, ni siquiera es sacar a la gente que tengo, es porque no hay probablemente esa atractividad en la industria, y la transformación digital se vuelve un apalancador. De pronto aprovechar esa onda digital para reestructurarnos y hacernos más atractivos para el mercado laboral y traer gente a nuestra industria que nos renueve. Eso suena muy interesante. No, en Ecopetrol el equipo digital llegó a alcanzar 200 personas, contrataciones directas, y era la única vicepresidencia que el promedio de edad era por debajo de los 30 años. Interesante, además, que eso se pagó con los beneficios que has comentado. Excelente. Bueno, en el caso de Schlumberger, es decir, yo creo que una de las características que tenemos es cómo entrenamos a nuestra gente, y somos muy orgullosos de hacer eso. Lo que estamos viendo es que, como dice Pablo, es muy en silos. Entonces, una de las cosas que empezamos a ver internamente es algo que se llama T-shaping en la parte de capital humano. Es decir, empezar a darle un shape distinto a la gente, darle oportunidades que se desarrollen en otras disciplinas y en otros dominios, digamos. Entonces, si vos tenés un geólogo, entonces ese geólogo lo ayudás a que empiece a entender un poco más del flujo de trabajo en general, no solamente lo que hace, cosa que puede empezar a ver ya de una perspectiva distinta cómo es el negocio. Le das fluencia en el tema digital, es decir, cuál es el beneficio de trabajar en la nube, qué beneficios te trae utilizar IoT y cosas por el estilo. Y el otro también le da fluencia en lo que es Artificial Intelligence y Machine Learning. Entonces ya empezás a tener una persona un poquito más rounded en su dominio y en la parte digital. Hoy en día tenemos, creo que 3.000 Petrotechnical Experts, que son la gente técnicas en Schlumberger que están mirando el negocio. Y tenemos el objetivo para llegar a fin de año de tener esas 3.000 personas ya, y lo llamamos PTD 2.0, es decir, ya con ese conocimiento digital interno, que nos va a ayudar también a acompañar toda la transformación digital interna también, ¿no? Buenísimo. Jamie, un comentario, sí, claro. Sí, particularmente, precisamente escuchándolos, me hace recordar, digamos, el ejercicio que he venido haciendo con diferentes equipos directivos en varias empresas en Latinoamérica, que muchas veces necesitan también ese entrenamiento en el tema digital, en los equipos ejecutivos. De hecho, hoy por hoy, en muchas partes, muchos de los reguladores están exigiendo que en esos equipos directivos estén precisamente los perfiles con el tema digital y particularmente con el tema de ciberseguridad, ¿sí? Entonces son cosas que también hay que ponerlas sobre la mesa, porque es un entrenamiento clave que es precisamente para los equipos ejecutivos, que es tenerles una agenda temática. Por ejemplo, inicialmente, digamos, el plan que se le plantea a los equipos ejecutivos, después desarrollar lo que se llama un lenguaje común que les permita conversar con los diferentes equipos,
Tercero, el tema de formarlos en el tema digital y particularmente en los temas de negocio. Y finalmente, reconocer lo digital como el ejercicio transformador de la compañía. De esa manera, de alguna manera, conecta precisamente el diseño del negocio, la transformación y la captura y desarrollo del valor. ¿No? Y yo creo que ahí es donde juega un papel muy importante las empresas de consultoría, porque justamente a ese nivel es donde el entrenamiento no es cualquier entrenamiento, tiene que estar dirigido a los objetivos del negocio y que ayude también a los directivos a guiar su estrategia digital en el sentido que convenga más a la compañía. O sea, no es cualquier entrenamiento, es un entrenamiento sumamente especializado. No sé, Rafael, si quieres comentar un poquito cómo lo trabaja McKinsey. Sí, a ver, yo creo que hay un par de elementos importantes. La primera es, por ejemplo, el rol del champion digital difícilmente es externalizable. El champion tiene que venir de dentro y para el champion tienes que tener una mentalidad de reskilling, ¿sí? Que es justo lo que estamos hablando aquí. Es gente que está tradicionalmente en el negocio que ahora tiene que pensar de manera diferente para ejecutar la transformación digital. Ese es el punto número 1. La segunda parte es cómo amplío yo mi capa de talento digital, pero en áreas que no existían antes, analistas de datos, visualizaciones, etcétera. Y aquí lo que también depende mucho de las estrategias de las empresas, pero algo que está pasando mucho es esto que les decía de los joint ventures, ¿no? De los partnerships con terceros. Y no solo empresas de consultoría, empresas de tecnología, universidades, hubs de startups, ¿sabes? La pregunta ya para escalar se vuelve más el ritmo al que tu empresa puede ejecutar iniciativas y ahí es donde estos partnerships te ayudan a ampliar muy rápidamente pues ese rate metabólico de absorción de desarrollo de talento. Y para mí el tercer punto de cómo lo haces más atractivo, y creo que Pablo tocaba con este punto, el concepto de equipos ágiles, multidisciplinarios, fortalece el empoderamiento de las personas en la organización. Y eso es lo que a día de hoy el talento joven está empezando a resonar mucho con ellos, estas estructuras más flats con metodologías ágiles. Entonces, para mí la discusión de talento viene, primero, entendamos muy bien qué cosas se pueden hacer outsourcing y qué no. Hay una parte que es clave, que son los champions digitales que sí existen dentro de la organización. Y la otra es apalancar todo el ecosistema para complementar la esfera de talento que tienes en tu organización y realmente darle esa potencia que necesita la transformación digital a nivel de capacidades. Excelente. Ya se nos ha agotado el tiempo. Yo quisiera hacer un barrido. Puntos claves, muy rapidito, y puede ser en el orden, solamente para que la audiencia se lleve mensajes estratégicos que no se pueden olvidar para su camino de transformación digital y cómo van a ser exitosos. Empieza, Jamie, bueno, por favor. Me tocó a mí empezar, muy bien. Yo creo que en el tema del punto de vista de ciberseguridad no hay transformación digital. Hay una cosa importante, digamos, técnicamente, que no lo había dicho y creo que voy a aprovechar para decirlo en este momento de resumen, es, del punto de vista técnico hay una cosita chiquitica por ahí en la mitad que se llaman las APIs, las Application Program Interface. Si uno le quita eso a la transformación digital, se acabó la transformación digital. Así de sencillo es, ¿sí? Eso significa que es la manera como yo permito que fluyan los datos de un lado para otro, ¿sí? Eso es lo que significa una API, algo que permite fluir de un lado para otro. Si eso no existe, si eso no está bien asegurado, si esa cosa, alguien toma control de eso, hasta ahí terminamos el asunto. Pero lo importante aquí es tener claridad, como lo dije al principio, del apetito de riesgo. Entender cuál es la iniciativa, qué es lo que va a hacer la iniciativa, cómo va a lograr y a capturar el valor y desde ahí comenzar a construir. Segundo elemento importante es la vigilancia y el seguimiento de los riesgos cibernéticos. Es decir, esos riesgos que están siempre en la interconectividad de cualquier cosa que yo tengo. Y ahí son los que hay que mantener vigilantes. Ese es el segundo elemento importante. Y tercero, de alguna manera tener ese consejo de riesgos cibernéticos donde esté el negocio, donde esté el equipo ejecutivo, donde esté el de transformación digital, para que entre todos construyan la distinción de aquello que efectivamente va a transformar la compañía. Entonces, de alguna manera es como situar ese ejercicio para poder conectar y salir adelante con este ejercicio. Buenísimo.
Buenísimo. Patricio. Ok, en mi caso, es decir, como empecé, creo que la transformación digital es un estilo de vida. Ya quedó, y hoy lo veníamos conversando con Pablo, espero que la próxima vez que nos reunamos acá sea hablar de innovación y no de transformación digital. Yo creo que es algo que ya empezó hace mucho. Lo que tenemos que entender es cómo les podemos ir sacando valor. Y yo creo que la clave está en el dato. Cómo podemos conectar esa información y cómo a través de otras herramientas digitales, AI, Machine Learning, podemos seguir extrayéndole valor a esa información. Cómo la contextualizamos y cómo sacamos valor. Y yo creo que no lo podemos hacer como una compañía sola. Como dijo Rafael, tenemos que empezar a aprender a cooperar, a confiar y generar estos JVs, estos partnerships donde todos podemos trabajar juntos y enfocados a descarbonizar nuestra industria. Buenísimo, buenísimo mensaje. Ecosistema, me encanta. Pablo. Pues yo me uno al punto de que ojalá no estemos ya hablando más de un tema de digitalización, que hablemos realmente de tecnología, que hablemos de innovación, que hablemos de ecosistemas, ¿no? de cómo debemos de interactuar con ecosistemas, cómo construimos ese ecosistema que nos puede servir para resolver, con propósito por supuesto, a resolver los grandes retos de la industria y en este punto el gran reto de la humanidad, que es el cambio climático. Y por último tenemos un rol bien importante, porque en la gran mayoría de los países donde operamos en Latinoamérica somos las empresas más grandes. Somos las empresas que tenemos que liderar mucha de la discusión. En un panel anterior se hablaba de qué tan importante era la regulación, ¿no? Le hicieron esa pregunta a mi colega y en realidad pues, la regulación da el piso, ¿no? del mínimo cumplible. Pero nosotros tenemos que jugar el rol no del mínimo cumplible. Tenemos que setear el ejemplo y dar el liderazgo. Y ahí cuando hablamos de ecosistemas, nos toca a nosotros orquestarlos. Nos toca desarrollarlos. No quiere decir que en el Grupo Ecopetrol hablamos mucho alrededor de cómo vamos a manejar el tema de entrepreneurship para nosotros. Y al final, pues, las petroleras generalmente, entre más grandes somos menos buenas para tomar decisiones más rápidas, para fomentar el entrepreneurship interno. Pero lo que sí lo podemos hacer es fomentarlo externamente. Entonces, ¿cómo realmente nos convertimos en orquestadores, en catalizadores de ese tipo de ecosistemas en Latinoamérica para que realmente impulse no solamente los grandes retos que tenemos nosotros dentro de nuestra operación, sino los que tenemos en cada uno de los países que trabajamos o ya incluso pensando en una transición energética o descarbonización de Latinoamérica? Buenísimo. ¿Y Rafael? Yo quería a lo mejor reflexionar sobre el último punto de la encuesta, que era cuán preparados se sienten, ¿no? Y a lo mejor yo cerraría mi parte diciéndoles, cuando yo veo en nuestros clientes el tema de transformación digital y trato de entender cuán listos están, las preguntas que hago es, ¿tenemos a día de hoy una aspiración ambiciosa del valor que digital debe generar para nuestro negocio? La segunda es, ¿esa aspiración a día de hoy ha detonado una asignación de capital diferente en nuestra organización? Una cosa es decir, voy a llegar a la luna y al mismo tiempo lo voy a hacer con $100, es difícil, ¿no? Entonces tiene que haber una reasignación importante de capital. El tercer punto es, hemos identificado a día de hoy, tenemos establecido un modelo de medición del impacto de nuestras inversiones digitales, porque esa es la tercera parte en donde empieza a tambalear un poquito el tema de escalabilidad. Y el último que les diría yo es, le estamos dando el mismo énfasis a la gestión del cambio para habilitar nuestra transformación como a esa medición del valor. Los dos tienen que tener el mismo peso. Entonces, en función de dónde estén ustedes, en cuántos sís tengan en esa lista, a lo mejor les puede ayudar un poco más a entender en cuán preparados están para su transformación digital. Bueno, yo quiero agradecerles, resumir un poco porque me parece excelente que han hablado y retomo el punto de Pablo. Señores en la sala, ustedes han sido líderes, sus industrias son líderes en el mundo, tienen esa responsabilidad de enfrentar los desafíos
de sostenibilidad y de transición energética y de ofrecer la energía al mundo de la mejor forma posible. Y como lo decían Patricio y Rafael, hay un ecosistema de partners, de consultores, de proveedores de tecnología, de otras compañías de servicios para apoyarles en este camino, y los riesgos se pueden mitigar. Hay experiencias de éxito muy interesantes. Entonces, esperamos que en la próxima sesión de ARPEL nos encontremos para hablar de innovación y ya no estemos todavía en esta transición o esa transformación digital, sino que ya esto sea un hecho y empecemos ya a hablar de otras innovaciones. Hay un punto, Jamie quiere ofrecer un libro. Sí, por favor. Sí, el que esté interesado precisamente en estos temas de ciberseguridad, cuando he estado trabajando con los equipos directivos, siempre la pregunta es, aquí vienen los de tecnología y me cuentan cosas extrañas y no sé qué decirles y no sé qué cosas. Y uno de esos me dijo, Jamie, ¿qué leo? ¿Qué leo para poder entender? Entonces, durante la pandemia, pues me senté y escribí un libro que es este, y precisamente se hizo exclusivamente fue para ellos, para los equipos ejecutivos para poder leer. Entonces, no lo vamos a rifar, sino el que esté interesado, pues viene aquí y me cuenta y yo se lo entrego oficialmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Muchísimas gracias a la señora Montesino, que ha manejado muy bien a 4 varones aquí en este panel, cómo encarar la transformación de manera exitosa.